mañana ministrando, gracias hijo, en la misma dirección que el Señor nos dio para realizar el Congreso. Así es de que el tema de esta mañana es verdaderamente libres. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser verdaderamente libre. Así que esta mañana el Señor nos va a enseñar. Abra su Biblia, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo número 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Oiga qué pregunta, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana, suplicando una vez más la gracia y el favor de comprender tu palabra. Hoy vamos a recibir, Señor, un logos que solo tú puedes convertir en rema en nuestra vida. Señor, yo te suplico que todos los que puedan escuchar esta palabra, sea para ellos, Señor, una bendición abundante, Padre. Que hoy, mi Dios, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y nuestros oídos, Señor, sean destapados para poder escuchar tu verdad. Señor, oro en el nombre de Jesús, tomando toda la autoridad que tú me has dado, Señor, para atar toda ave del cielo, Señor, y echarla fuera de este lugar, a fin de que no puedan, Señor, robar la semilla de tu palabra que va a ser sembrada en esta bendita mañana. Me levanto contra todo espíritu mentiroso en el nombre de Jesús de Nazaret, para confrontarlo con la verdad de Dios. Y declaro que tu verdad prevalece. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú eres la verdad. Señor, gracias por este privilegio tan grande que nos das de congregarnos esta mañana, y que nuestra vida sea expuesta a tu palabra, para que a través de ella seamos bendecidos abundantemente. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Siéntese por un segundo. Esta mañana, hermano, yo quiero ministrarle acerca de esta verdad que el Señor le compartió, hermano, a estos hombres que recién se convertían. Y fíjese que lo primero que quiero mencionarle a usted, y que es necesario que usted comprenda tremendamente, es que el recibir a Cristo o el venir a Cristo solo es el comienzo de todo. En pocas palabras, es el punto de partida. Cuando usted y yo aceptamos al Señor en un momento que quizá no sabíamos lo que estábamos haciendo.
Porque en ese momento que se hizo el llamado, o en ese momento que nos preguntaron, ¿quiere recibir a Jesús? En ese momento, hermano, usted no sabía en plenitud lo que estaba haciendo. Usted fue movido por el Señor para aceptarle. Fue el Espíritu Santo el que tocó la puerta de su corazón para que usted le abriera espacio al Señor en su vida. Pero ese día solo fue el inicio de todo lo que Dios tiene para usted. En pocas palabras, de ahí en adelante va a depender de usted, de su compromiso, de su disposición, de su entrega, de su consagración, de muchas cosas. Va a depender su caminar, su estatura, su revelación, su capacidad, su función en el reino. Todo eso va a depender de usted, en el sentido que, hermano, hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que le tocan a usted. Amén. Entonces ese es el punto de partida. Si usted se da cuenta, el Señor en esta porción le está predicando a judíos. Qué tremendo. Le está predicando a gente, hermano, que era creyente de la ley, perteneciente al antiguo pacto. Le estaba hablando a judíos, gente que esperaba un Mesías y que lo tenía enfrente, pero no lo había entendido. Entonces, predicándole, les dice: ustedes preguntan quién soy yo, y yo desde el principio se los he estado diciendo. Imagínense qué impresionante, porque el Señor nunca les ocultó quién Él era. Él siempre decía algo: yo soy. Y para ellos esa frase, yo soy, era más que conocida, porque fue la manera en que cuando Moisés le preguntó al Señor y le dijo: pero y cuando yo vaya a donde ellos y me pregunten quién me envió, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo: cuando te pregunten, le vas a decir: yo soy, me envió. Y de ahí se deriva el nombre Jehová o Yahweh, como usted, hermano, lo logre relacionar, que es un nombre como el que veíamos, un nombre que solo tiene consonantes y no tiene vocales. Pero ese nombre que significa yo soy, significa el que existe desde siempre, significa, hermano, el que todo lo puede. Ese yo soy, Jesús se lo dijo muchas veces: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Todo el tiempo les decía: yo soy. Y una ocasión tremenda, hermano, cuando el Señor estaba a punto de ser apresado y que llegaron los soldados con Judas, hermano, y dice la palabra que llegando iba y decía: ¿eres tú Jesús? Yo soy, dijo. Y cuando dijo yo soy, cayeron todos a tierra. Imagínense qué tremendo, qué poder había en esa revelación. Y entonces les decía: yo se los he estado diciendo desde el principio. Lo que pasa es que ustedes no están preparados para entender eso. Entonces viene, hermano, y empieza a decirles cosas. Pero ¿saben qué? Les dijo el Señor: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán quién soy yo. En pocas palabras le está diciendo: cuando me hayan crucificado, cuando me hayan clavado en la cruz, porque cuando dice cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, se está refiriendo cuando me hayan crucificado. Y fue lo que sucedió. ¿Se acuerda usted que hasta el soldado romano que lo vio dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios? Ahí se dieron cuenta. Entonces, pero en ese momento Él les empieza a hablar de cosas profundas. Y cuando empieza a hablar eso, dice que muchos creyeron en Él. Mire al que está a la par y dígale: ahí comenzó su camino. Muchos creyeron en Él y lo recibieron como lo que Él era, como el Hijo de Dios. Pero oiga lo que les dice el Señor a los que habían comenzado su camino. Es que mire, ahí es donde usted tiene que entender esto. Usted aceptó al Señor un día, usted recibió a Cristo, no sé hace cuánto tiempo lo recibió. Puede que usted tenga 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 100 años, 200 años, no sé cuánto. Pero lo importante es saber qué ha hecho usted desde el día que le recibió y a qué estatura ha llegado desde el día que le recibió.
¿Y qué crecimiento ha tenido desde el día que le recibió? ¿Y qué revelación ha adquirido desde el día que le recibió? No sé si me doy a entender con eso. Entonces el Señor les dice: miren, ustedes me acaban de recibir, me acaban de reconocer, acaban de creer en mí. Entonces les voy a decir una cosa: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, entonces espéreme. Entonces el primer reto aquí es este. El primer reto es pasar de ser creyente a ser discípulo. Ese es un reto tremendo. Ahora mire a su hermano, por favor, a alguien que tenga cerca, y pregúntele: ¿tú eres creyente o discípulo? Porque creyente es todo aquel que cree en él. Y mucha gente cree. Y hermano, de verdad, las congregaciones están llenas de gente que cree en él. Incluso gente afuera de las iglesias, si usted le pregunta, le van a decir que cree. Pero una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Y otra cosa mayor es ser verdaderamente discípulo. Porque fíjese, hermano, que la Biblia establece la diferencia entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo y a Tito, les dijo: verdaderos hijos en la fe. O sea que hay hijos que no son verdaderos, pero Tito y Timoteo eran verdaderos. Dice la Biblia que el pueblo de aquel tiempo tenía temor de hablar en contra de Juan el Bautista, porque sabían que era verdadero profeta. Así que hay profetas que no son verdaderos. Así que el Señor se daba la tarea de establecer que hay cosas verdaderas, hay una estatura. Es decir, yo quiero llegar a ser un verdadero discípulo. No un discípulo, sino un verdadero discípulo. Y eso significa que yo quiero alcanzar la estatura que el Señor dice, no la que yo digo. Entonces el Señor les dice: hay una condición, y aquí empiezo a predicarle. Hay una condición para alcanzar ese llamado o esa estatura, y es permanecer en mi palabra. Diga conmigo: permanecer en mi palabra. Entonces el Señor les dice: para que ustedes lleguen a ser verdaderos discípulos, necesitan permanecer en la enseñanza que les estoy dando, en la doctrina que están recibiendo. Porque el Señor sabía que ellos iban a tener batallas, que ellos iban a tener luchas, que la enseñanza que estaban recibiendo iba a recibir, hermano, oposición, que los judíos les iban a llegar a decir: ustedes se han equivocado, ustedes están perdidos, ustedes están creyendo una falsa doctrina, ustedes están por el camino que no es. Entonces el Señor les dijo: ustedes apenas empiezan a creer, pero para llegar a ser verdaderos discípulos tienen que permanecer en la enseñanza que yo les estoy dando. Entonces fíjense que un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra. Por eso el Señor les dice: si ustedes permanecen, van a llegar a ser verdaderos discípulos. Y si son verdaderos discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que el creyente no conoce la verdad porque no tiene la estatura de un verdadero discípulo. Por eso es que el creyente no puede ser libre, pero el discípulo sí puede alcanzar la estatura de libertad. ¿Está conmigo acá todavía? Ahora, entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un alumno, un seguidor, alguien comprometido con la enseñanza de su maestro. Ahora, míreme esto: un discípulo no es solamente uno que aprende, porque hay gente que sabe, pero no vive lo que sabe. Hay gente que dice: no, si yo sé, pastor, yo sé, lo que pasa es que me cuesta. Entonces usted sabe, pero no vive lo que sabe. En pocas palabras, un discípulo
no es el que sabe solamente, sino uno que participa de lo que sabe, uno que vive lo que sabe. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo no soy oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. No es cuánto conoces, sino cuánto vives de lo que conoces. No es cuánto sabes de la Biblia, porque a lo mejor te sabes cuántos libros tiene, a lo mejor te sabes toda la historia bíblica, pero a la hora de practicar la palabra no la practicas. Porque oiga, el Señor dijo a los maestros: y tú, sabiendo esto, lo haces. Como por ejemplo, cuando el Señor le dijo: y ustedes, sabiendo que no se debe robar, roban. Entonces, qué tremendo. Ese no es un discípulo. El discípulo es el que vive de acuerdo a la palabra que conoce. Entonces, un discípulo es un imitador de su maestro. Ahora, esto empieza a separar los grupos. Primero está el grupo de los no creyentes. De este grupo, al oír la palabra, al oír la predicación, salen algunos y se convierten en creyentes. Pero de estos creyentes, el reto, el desafío es convertirnos en discípulos. Por eso es que el creyente es la multitud, el que sigue al Señor por el milagro, el que sigue al Señor para ver que el Señor le ayude. Yo quiero un trabajo, yo quiero una ayuda, y el Señor dice: está bien, denle, porque su naturaleza es generosa. Pero viene el otro punto. De ahí tiene que salir gente que se convierta en discípulos. Ahora, el discípulo tiene una característica: ama la palabra. Por eso el Señor les dice: si permanecen en la palabra, si permanecen en la enseñanza, van a ser verdaderamente mis discípulos. Ahora mire esto que tremendo. Lucas capítulo 8, versículo 9 en adelante. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién puede alcanzar la verdad? Es que mire, hermano, ¿cómo le puedo decir esto? Todos los que estamos aquí tenemos nuestra verdad. Todos tenemos nuestra verdad. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchas veces nuestra verdad no es la verdad. Usted tiene su verdad y vive de acuerdo a esa verdad. Para usted lo que usted hace es la verdad, y lo que usted sabe es la verdad. Pero ¿cuántos estaremos dispuestos a soltar esa verdad por la verdad de Dios? Por ejemplo, va. Ay, ¿cómo le digo esto por el amor del Señor? Déjeme pensar en algo, va. ¿Cuántos estaremos dispuestos a decir en nuestra vida: Señor, toda mi vida yo creí que esto era verdad, y ahora me vengo a dar cuenta que no lo era? ¿Sabe lo más difícil que hay para un ser humano? Reconocer que estaba equivocado. Eso es dificilísimo. Reconocer que estaba equivocado. Ay, Dios mío, yo celebré 40 años de mi vida, celebré el domingo de resurrección, y ahora me vengo a dar cuenta que Jesús no resucitó domingo. Pero ¿qué te lo enseñó? Ya va a ver, ¿qué te lo enseñó? La palabra. ¿Y cuándo te lo enseñó? Cuando decidiste creer a su palabra. Pero ¿cuántos van a seguir equivocados? Porque dicen: no, yo creo que así fue. Bueno, entonces siga creyendo su verdad. Pero hay una verdad que es absoluta. Esa verdad es la palabra, y hay que escudriñarla, y hay que profundizar, y hay que estudiarla, porque si no, vas a seguir creyendo verdades que no son verdades. Mire. Lucas capítulo 8, verso 9. ¿Cómo es un discípulo? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Oiga, porque el Señor, hermano, se daba a la tarea de tocar ciertos temas, pero lo hacía de forma en forma de parábola. Y les hablaba, hermano, como escondiéndoles el mensaje.
Y él hablaba y decía: he aquí, le voy a decir una parábola. El sembrador salió a sembrar. Gracias, hermano. El sembrador salió a sembrar. Y dice que tiró semilla en 4 tipos de tierra y todo. Y cuenta la parábola. Y los discípulos le dicen: pero mira, Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas a ellos? Porque no quiero que entiendan. Ahora va a entender usted. Va a entender otra cosa. Bienaventurados aquellos que Dios preordenó para entender su verdad. Ay, Dios mío. Así que si usted, Dios lo escogió para entender su verdad, siéntase bendecido, privilegiado, beneficiado, porque usted puede decir: Señor, gracias. Oiga, le dicen los discípulos: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Es que para ellos, oiga, y el Señor le responde: es que los misterios del reino no son para ellos, pero para ustedes son los misterios del reino. Y entonces viene, oiga, y vienen los discípulos, le preguntan al Señor en el verso nuevo, le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Mire, la actitud de un discípulo es preguntar, escudriñar, querer saber. La actitud de un discípulo es la actitud de uno que profundiza. Por eso, hermano, usted no se puede quedar con lo que a usted se le predica. Una de sus características, si usted quiere llegar a conocer esa verdad de Dios, es que usted agarre lo que se le enseña. Porque yo en una hora de prédica no le puedo dar todo el tema, pero el que está escribiendo, el que está anotando, el que está ahí, él se va a su casa y dice: yo quiero ver, yo quiero saber más de esto, yo quiero entender, ¿cómo es lo que dijo? Bueno, entonces voy a profundizar, porque quiero llegar a la verdad, porque la verdad me hará libre. Imagínese cuando usted conoció la verdad de que Cristo no está muerto, por ejemplo, ¿vea? Yo no sé cuántos habrán conocido o habrán tenido esa vida anterior. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos en esta semana, en su vida sin Cristo, anduvieron cargando al Señor? Y ellos bien, hermano, perdónenme, yo con todo respeto se lo digo, no le quiero faltar respeto a nadie, no es esa mi intención. Si todos hemos estado equivocados en algo. No, hermano, es una verdad. Yo pasé el día que iba para el Congreso, ayer, pasé por un lugar donde se estaban preparando, no, creo que fue el viernes, no me recuerdo bien, pero estaban en un redondel preparándose con todas las cosas y tenían lo que iban a llevar cargado y todo. Pero perdónenme, yo lo veía ahí con una gran devoción, creyendo que lo que están haciendo es verdadero, creyendo que tiene significado. Y ellos están ahí, hermano, creyendo que es la verdad, y están a la luz pública y no se dan cuenta. Y uno que ya está de este lado, al que ya se le reveló, uno dice: Dios mío, tú no estás ahí. Ahora, Señor, yo entiendo una cosa, que tú, Señor, no puedes ser cargado por nadie. Tú eres el que sostiene el universo entero. Tú eres el Dios que sostiene mi vida. ¿Cómo yo te voy a cargar a ti? Pero eso lo entiendo ahora. Ahora me está usted agarrando esto. Oiga, vienen ellos, hermano, y le preguntan: ¿qué hubiera pasado si el Señor da la parábola que era para que no entendieran? Y los discípulos se hubieran quedado: no entendimos, va. Y se hubiera quedado hablando el uno con el otro: mira, ¿qué habrá querido decir el Señor, vos? No, yo no sé. ¿Y vos qué pensás? No, tampoco. Bueno, ni modo. Pero no, un discípulo pregunta. Dígale al que está a la par: busca, pregunta, indaga, estudia. Hermano, mire, oiga, es que un discípulo ama la palabra, porque la palabra trae revelación, y la revelación trae libertad. Las cosas de las cuales Dios te liberó porque te diste cuenta que no eran así como tú creías, y el Señor te metió en la verdad. Mire, hermano, a esta fecha, ¿cuánta gente era esclava de esa mentira? Y ahora cuando pasa
Dice, gracias Señor, porque me liberaste de eso. Y ahora, en lugar de que yo te ande cargando a ti, ahora tú me sostienes a mí. Y ahora yo dependo de ti, Señor. ¡Qué bendición! Entonces, oiga, ellos vienen y le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Señor, queremos saber. Hermano, mire, ¿sabe cómo es esto? Como cuando usted viene por primera vez a una iglesia y usted ve cosas que nunca había visto. Como por ejemplo, le voy a poner, usted viene, a lo mejor usted se ha congregado en otros lugares y de repente el Señor lo trae aquí, usted mira y ve la gente danzando. Y entonces usted, si usted trae su verdad, usted juzga y critica, y usted dice, uy, estos hermanos, qué desorden. No, esa es su verdad. Pero si usted viene, no, pero voy a averiguar por qué lo hacen. Quiero saber por qué ellos danzan, de dónde lo sacan. Y entonces viene usted, mire, hermano, venga a un líder, a quien sea, o primero le pregunta al Señor, Señor, si esto es tuyo, revélamelo. Y usted viene, mire, Señor, háblame. Y resulta que al siguiente culto usted viene y la prédica es la alabanza restaurada. Y el Señor empieza a decir, no, es que mira, dice la palabra del Señor, alabadle con danzas. Y usted empieza a entender, ya entendí, Señor. Pues yo era el que estaba equivocado. Sí, tú eras. Oiga, y a veces no solo es que estés equivocado o que estemos equivocados, sino que mire a su hermano y dígale esta verdad. Oiga, el conocimiento es progresivo, la revelación es progresiva. No todo te lo pueden dar de un solo. Imagínese que usted se convirtiera hoy y le dieran toda la revelación de un solo, se vuelve loco. Entonces usted va caminando y le van revelando. Usted va caminando y va conociendo. Usted va caminando y va creciendo. Usted va caminando y va entendiendo. Por eso lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Por eso, hermano, usted tiene que entender, hay lluvia temprana y lluvia tardía. Ay, hermano, usted tiene que entender que hay pan para hoy y hay pan para mañana. Yo no entendía esto, Señor, pero un día se me reveló. Entonces los discípulos no se quedaron con la duda, preguntaron. Por eso hay gente que falla. ¿Sabe por qué falla? Porque por no preguntar, critica, juzga, señala. Hermano, por no preguntar, desecha una verdad. Yo me recuerdo que en mis primeros años de creyente, mi pastor me dijo, mire, hermano, lo que no entienda, no lo deseche. Porque el Señor no tiene la culpa de que usted no tenga la estatura para entender. Hay cosas que usted no las va a poder agarrar porque su estatura espiritual no se lo va a permitir. Pero eso no significa que no sea una verdad. Y eso me pasó en muchas cosas. Porque yo decía, ¿y cómo es esto, pues? Y de repente me di cuenta cuando crecí, ahora sí lo puedo entender. Mire, se lo voy a poner fácil. Es como que al niño de primer grado le quiere enseñar los casos de factoreo. ¿Verdad que no se puede? Tiene que llegar ¿a qué grado? A octavo. Así nos pasa a nosotros. Ahora, los discípulos vienen y dicen, ¿qué significa esta parábola? Verso 10. Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces mire qué tremendo eso. Significa que cada vez que el Señor tocaba un tema que no era entendible, los discípulos buscaban. Por ejemplo, Mateo 13:36. Una vez más el Señor habla en una parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerda usted? Y entonces se va la gente, se va la multitud, se van los creyentes y quedan los discípulos. Y entonces cuando se fueron todos, acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. En pocas palabras, los discípulos son los que escudriñan. Por eso, mire, hermano, la escritura no se lee, la escritura se escudriña. La escritura no se recita,
la escritura se escudriña. Mire, mire hermano, qué tremendo. Proverbios 25:1. Necesito entrar en esta verdad que es el poder de la palabra. Es que en la palabra hay tanta verdad, hermano. Mire, Proverbios 25:1 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Oiga, oiga esto: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Porque ¿qué es un misterio? Oiga, el Señor dice: a ustedes les he dado los misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está encubierto para la mayoría, pero que es revelado para algunos. Entonces el Señor dice: oiga, gloria de Dios, o sea, Dios encubre. Va, le voy a poner un ejemplo. No todo mundo puede entender las cosas. Entonces viene el Señor, como que esto que está aquí, viene el Señor y lo tapa, lo cubre, le pone un velo y nadie lo ve. Y usted vino y al principio no lo vio, pero vino el Señor para algunos que escudriñan, que buscan, que preguntan. Dice: yo veo que allí como que hay algo. ¿Qué será lo que hay? Señor, revelame, mostrame. Yo sé que ahí hay algo, Señor. Yo sé que tú me estás diciendo algo con eso. Y entonces viene el Señor al que escudriña, le hace esto, mire, le corre el velo, le corre la cortina y le dice: mira, calla, a ti te voy a mostrar, mira. Y usted viene y dice: Dios, yo sabía que ahí había algo. Yo sabía que ahí había algo. Y se lo mostraron y lo vuelven a tapar para otros. Entonces por eso hay unos que pasan por lo mismo que usted, pero no entienden. Y usted sí entendió. No porque usted sea inteligente, no porque usted tenga capacidad, sino porque el Señor tuvo misericordia de usted y le corrió el velo. Ahora, ¿por qué? Porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Por eso es que Dios ha dejado misterios ahí, hermano, para el que quiera escudriñar, para el que quiera profundizar. Es que mire, hermano, hay cosas que Dios no te va a dar a menos que tú escudriñes. Entonces, ¿qué es esa palabra escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? Oiga, escudriñar significa penetrar. Significa examinar íntimamente. Significa buscar, demandar, espiar, explorar, preguntar. Significa, oiga, inquirir. En pocas palabras, hermano, un discípulo es uno que no se queda con lo que le dan. Sigue buscando, escudriña, aquí hay más. Señor, escarba más profundo. Tiene que haber algo. Yo quiero saber. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos temas habrá que no conocemos, no entendemos? Vemos a otros hermanos hacer cosas y lo que usted no entiende, lamentablemente, lo que usted no entiende lo critica, porque así es el hombre. Y yo digo: ay, si supiera que el equivocado es él. ¿Y cómo se le dice? No lo va a entender. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la estatura para entenderlo, o no ha dispuesto su corazón para comprenderlo. Entonces usted no se lo puede decir. Hay cosas, platicábamos con mi pastor ayer, cuántas cosas lindas hay, hermano, que poderle trasladar al pueblo. Pero el mismo Señor decía: hay muchas cosas que les quiero decir, pero no puedo. Pablo decía: cuántas cosas les quisiera mostrar, pero no las van a aguantar, no van a poder resistirlas. Todavía están de leche, les decía Pablo. Imagínense, y está hablando el hombre que había subido al tercer cielo. Cuántas cosas podía revelar, pero hermano, vio en ellos y dijo: no, no están preparados. Si apenas les digo esto y ya no aguantan. Si les digo lo otro, van a quedar viendo al revés. Por eso es que muchas veces los siervos de Dios no predicamos todo lo que sabemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros sabemos que nos han sido reveladas, pero entendemos que no es el momento para usted. Y que al contrario,
nos puede exponer a nosotros a que un inmaduro diga: el pastor dijo una herejía. Como por ejemplo, imagínese usted, ahora que nuestra hermana Gladys hablaba acerca del caso de Isaac y de Abraham Isaac. Imagínese qué tremendo, hermano, que la Biblia dice que Dios le pidió a Abraham que presentara o que ofreciera a Isaac en holocausto, no en ofrenda, no en sacrificio, en holocausto. Y esa palabra holocausto significa ofrenda quemada, totalmente quemada. Ella era una figura, oiga, la ofrenda, ese holocausto de Abraham era una figura del padre ofreciendo en holocausto a su hijo. Y entonces, cuando hablamos del holocausto y cuando hablamos de Cristo como holocausto, con solo mencionar lo que dice la Biblia, que Jesucristo descendió a lo más bajo de la tierra. ¿Y qué es lo que hay en lo más bajo de la tierra? El infierno. Entonces, oiga, y cuando hablamos que Jesucristo fue el holocausto, mucha gente dice: no puede ser, eso es imposible. ¿Cómo va a creer usted que Cristo? Y entonces, ¿que no era el holocausto del Padre? Pues? Pero cuando lo enseñamos, el inmaduro, el que no tiene conocimiento, el que no comprende, el que no tiene fundamento bíblico, el que no ha llegado a la estatura, hermano, puede decir: no, el pastor está hablando lo que no es. Porque hoy resulta que el pueblo corrige al pastor. ¿Se ha fijado usted eso? El pueblo corrige al pastor. El pastor se equivocó en eso. El pastor dijo algo que no era. Y digo yo: Dios mío, como que el alumno corrija al maestro. Pero bueno, sigamos, no hay problema. Oiga, escudriñar significa probar, significa investigar, significa esforzarse para aprender. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo? Que no se esfuerza por aprender, hermano. El que no es discípulo, hermano, no se esfuerza. A él le dan un versículo y qué tremendo es esto. Mire, hermano, qué daño nos están haciendo tantas cosas. Por ejemplo, esas cosas tecnológicas que a usted ya no lo hacen escudriñar, sino que a usted le llega a su correo, a su WhatsApp, el versículo del día. Entonces ya no escudriña lo que el Espíritu Santo le pone, sino lo que la aplicación le dice. Y entonces por eso veo yo que un montón de gente poniendo y publicando el mismo versículo todos, como que fuera un rema. No, no es un rema, es la aplicación la que te dio ese versículo. Me doy a entender. Nos está volviendo haraganes. Por eso usted me oye aquí, que cuando le vengo a predicar le digo: y en el original significa esto, y la palabra significa, porque trato de que usted, hermano, se le despierte algo, y es que usted diga: quiero saber más. No quiero leer la letra, quiero ver lo que está debajo de ella. Quiero entrar en el rema de su palabra. Mire lo que dice la Biblia, hablando de escudriñar. Eclesiastés 12:9. Qué lindo esto, hermano. Esto es maravilloso. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, oiga, lo que está diciendo ahí, hermano, es que el predicador que alcanza esa característica debe hacer que el pueblo escuche, pero también que el pueblo escudriñe. Por eso, de una prédica usted debería sacar 20 prédicas. Es decir, de cada vez que usted viene a la iglesia, usted, hermano, está anotando: eso quiero ver lo que dijo, lo voy a ir a buscar, voy a ir a estudiar, voy a ir a profundizar, quiero saber más, quiero, hermano, es que sabe cómo es esto. A usted le están entregando una medida, pero usted tiene que hacer crecer esa medida, porque en la medida que usted lo haga crecer, va a ir conociendo verdades, y las verdades lo van a ir liberando de cosas. Mire esto, Deuteronomio capítulo 13. Fíjese lo que dice aquí. El Señor está hablando y dice: miren, ¿saben qué? Cuando ustedes les digan que en medio del pueblo hay algunos que andan adorando otros dioses,
y que andan levantando ídolos. Les dice: ustedes, quiero ver, ¿qué verso me puso ahí? Póngame el 14, 13-14. Les dice: cuando ustedes se den cuenta de eso, van a hacer una cosa. Dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, verso 15, inmiserablemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Pero oiga, el tema es este: cuando te des cuenta de algo así, inquiere, escudriña, pregunta, busca, investiga. Es que mire, hermano, eso es como cuando usted empieza a detectar que algo está pasando en su vida y usted dice: pero es que esto me parece raro, yo lo siento como que no es normal. Pero usted no pregunta, no escudriña, no investiga, no va a las raíces, no busca el origen, entonces nunca lo va a encontrar. Pero cuando usted empieza: Señor, revélame, Señor, háblame, Señor, mira, yo siento que aquí hay algo que no sé, es que a mí no me cuadra, siento que aquí o esto es algo espiritual, o qué pasa, pues, ¿dónde se originó este problema? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué se despertó esto? Entonces Dios, si usted inquiere, si usted escudriña, Dios le va a revelar, y va a llegar el momento en que el Señor le va a decir: hoy es el día, te voy a revelar por qué, te voy a revelar dónde, te voy a revelar cuándo, te voy a revelar qué fue lo que originó esto. ¿Pero por qué? Porque hay un deseo en nosotros, porque somos verdaderamente discípulos, porque amamos la palabra, porque queremos conocer más del Señor. Es que, hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos soltar nuestra verdad? Porque nuestra verdad es un tipo de esclavitud, lo que a usted le enseñaron de niño. Por eso me llama la atención que aquel hombre que tenía a su hijo con problemas terribles, que caía con epilepsias y todo, el Señor le preguntó: ¿y desde cuándo le pasa esto? Desde niño, dijo él. ¿Sabe por qué? Porque la etapa más difícil de nosotros es la niñez. Porque ahí te sembraron un montón de cosas, porque ahí te enseñaron un montón de cosas, porque ahí te trasladaron un montón de cosas. Por eso es que usted desde niño viene con un montón de cosas, y yo también. Y el Señor ha tenido que arreglar todo eso en este caminar, porque desde niño, ahora usted no entiende: ¿yo por qué seré tan inseguro? Porque fuiste sobreprotegido de niño. Por eso fue así. Entonces Dios tiene que sanar eso. Pues, pero ese es otro tema, ahí hablamos en un retiro de sanidad interior. Mire esto, Lamentaciones capítulo 3 verso 40. Qué tremenda esa palabra, escudriñar. Escudriñemos nuestros caminos. Oiga, ¿sabe qué está diciendo ahí? Hermano, investigue sus caminos. Pregúntele al Señor: ¿te agrada mi camino? Señor, ¿por dónde he caminado? Señor, es que yo tengo que saber cómo he vivido. Entonces, al entender todo eso, Juan 5:39, oiga esto: escudriñad las escrituras. ¿Qué dice? Mira a su hermano y dígale: escudriña las escrituras, lee la Biblia. ¿Sabe, hermano? Otro problema que tenemos ahora: creemos que escudriñar las escrituras es leer los mensajes del Facebook, lo que puso fulano, lo que puso sutano, lo que puso mengano. No, eso no es escudriñar las escrituras. Las escrituras son la Biblia. Estudiarla, meditarla, agarrarla y decir: Señor, quiero conocer. Mire, tremendo. Pilato, ¿verdad? Le dice al Señor, le pregunta, aquí se lo voy a leer porque lo anoté antes de subir. Cuando usted me ve ahí que estoy con la lucha, es porque el Señor está todavía terminando de añadir cosas. Mire, en Juan 18:37, resulta que el Señor está delante de Pilatos, y Pilato le pregunta: bueno, ¿y entonces eres tú rey o no? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero mire qué lindo lo que le pregunta a Pilato. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Oiga, qué pregunta más profunda. Entonces usted me puede decir esta mañana: pastor, pero ¿y entonces cuál es la verdad o qué es la verdad? Y yo le respondería algo tan sencillo pero profundo: la verdad es Cristo. Él es la verdad. Es que eso no lo digo yo, eso lo dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que, hermano, cuando dice ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo cierto? Entonces, hermano, es que usted debe preguntarse todos los días: ¿y entonces cuál es la verdad? Pues no asuma que usted conoce la verdad. Eso es lo que yo, hermano, es que cuántas cosas yo he tenido que darme cuenta: Padre, qué equivocado estaba yo. Dios mío, Señor, yo creía tal cosa y no es así. Ahora me vengo a dar cuenta, Señor, que la verdad, que es Cristo y su palabra, me enseñan otra cosa. Yo estaba equivocado, Señor. Como por ejemplo, ¿cuántos papás le dicen a sus hijos: mira, si algún niño te está molestando, no te dejes? Y si un día llegas a venir aquí con un ojo morado, yo también te voy a sonar. ¿Y cuál es la verdad? Esa no es la verdad. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero usted le está enseñando otra cosa al niño. Y entonces vengo como pastor, yo le digo: pero hermano, no le puede decir eso a su hijo, porque eso no es bíblico. Usted le está enseñando a su hijo entonces a ser peleonero. No, pastor, yo le estoy enseñando a defenderse, pero él no va a saber cuándo es defensa y cuándo no. Aparte de eso, hermano, usted está yendo contra los principios de la palabra, porque en el reino de los cielos muchas cosas son al revés que en la tierra. Entonces, oiga, yo tenía una verdad, fíjese. Por hermanita linda y amada, levánteme la mano al cielo así bien alto, las hermanas de la casa. Usted quizás creció con una verdad, entre comillas, que usted creció en una casa donde su mamá mandaba. Esa era su verdad. Y usted llegó y usted creyó que así era la cosa. Y cuando vino, y lo peor, que vino a parar una iglesia donde le machacan a cada instante. Y entonces usted oyó la primera vez: mujeres, están sujetas a vuestros maridos. No, dijo usted, eso no es así. Ah, no, su verdad dice que no es así, pero la verdad dice que así es. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos por verdad y no lo son? Entonces, toda área de nuestra vida donde usted tenga una verdad que no es verdad, es esclavitud. Ahí hay prisión, ahí hay cárcel. Ahí, hermano, usted es prisionero de algo, prisionero de una mentira. Por eso el Señor les dice a ellos, oiga, les dice a ellos: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad. Y si conocen la verdad os hará libres. Mire qué lindo eso, hermano. Porque muchas de las cosas que usted necesita no es una oración para liberación, sino que una verdad se establezca en su vida y esa verdad lo libere. Por ejemplo, vuelvo. Mucha gente se levanta creyendo que lo que necesita es una oración para prosperar. Pastor, ore por mí, porque yo siento que el diablo no me deja prosperar. Y entonces yo le pregunto: ok, ¿y qué principios bíblicos practica usted? ¿Ofrenda? ¿Diezma? ¿Siembra? ¿Comparte? Mire, pastor, la verdad que no. Entonces no es de orar, es de practicar la palabra. Conoceréis la verdad. Entonces lo más duro que le puede pasar a usted
es que venga su pastor y le diga: no, es que ¿sabe qué pasa, hermana? Venga, siéntese aquí. Es que la Biblia dice: probadme ahora en esto, y aquí yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Entonces no es de ir al pastor para que el pastor reprenda al devorador, es de practicar la verdad para que el Señor reprenda al devorador. Pero esa verdad a usted le cayó y ya sé. Entonces, así es, sí, así es. A partir de ahora vivo la verdad y la verdad me prospera. Es que por eso, hermano, mire, ¿qué le dijo el Señor a Josué? ¿Se acuerda lo que le dijo? Esfuérzate, sé valiente. Número 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero oiga, pero le dijo esto: que meditara en su palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Quiere decir que en la verdad, que es su palabra, porque acuérdese que la palabra y Cristo son uno mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oiga, la palabra y Cristo son uno mismo. Entonces, oiga qué tremendo esto. Si meditas en ella, si tú escudriñas, si caminas por la palabra, vas a prosperar. Entonces harás, oiga, no dice entonces Dios te prosperará, no, entonces tú harás prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque entonces conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Entonces oiga la cadena, qué bendición esa. Entonces oiga esto, viene y le dice: la verdad los va a hacer libres. Y entonces vienen ellos y dicen esto: ay, Dios mío, esto va a ir con alguien. Nosotros, le dijo, linaje de Abraham somos, y mire, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú nos dices que vamos a ser libres? Hermano, se necesita ser o muy orgulloso o muy ignorante para decir lo que dijeron. ¿Cómo que nunca han sido esclavos de nadie? ¿Y Egipto? ¿Y Babilonia? ¿Y los sirios? ¿Y los romanos? ¿Qué eran pues? ¿No eran esclavos ellos? ¿No fueron esclavos en Egipto? ¿No fueron esclavos en Babilonia? ¿No fueron esclavos por los sirios? ¿No estaban esclavos de los romanos? Y entonces, ¿por qué dicen no? Nosotros no necesitamos liberación. Oiga, hermano, se parece a algunos hermanos que yo conozco, que uno le, hermano tal cosa, hermano, yo no, yo estoy bien. Vaya, qué lindo, digo yo. Padre, le dio amnesia. Oiga, a esos que les está hablando el Señor, de repente se les olvidó, de repente se les borró de la memoria todo el tiempo de esclavitud que vivieron ellos y sus padres. Y no solo que vivieron, sino que estaban viviendo. Pero ellos dicen: nosotros linaje de Abraham somos. No, hermano, yo soy cristiano, no tengo problema. Bueno, está bien, perfecto. Gloria a Dios. Cuando recupere la memoria me habla. Cuando esté dispuesto a reconocer que en su vida hay áreas que no son libres, entonces hablemos. Mientras tanto, no, porque estamos perdiendo el tiempo. Si usted me dice: pastor, no, yo todo bien. Si yo lo llamo y le digo: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Desde el momento que le pregunto, es por algo. Si yo vengo y le digo: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Es por algo, hermano. ¿Qué podré estar viendo? ¿Qué Dios me estará mostrando? ¿Qué actitudes le habré visto? ¿Lo habré visto decaído? ¿Lo habré visto, hermano, que en los últimos días yo, en lugar de verlo como antes lo veía, de repente lo empiezo a ver todo? ¿O será que lo estoy viendo poco en la iglesia? Imagínese, hermano, que a usted de repente, después de un par de semanas de no venir, le cae un mensajito del pastor: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es por algo, hermano. No es solo por saludarlo. ¿Usted cree que lo hago con todo el mundo? No, no puedo, no me queda tiempo. Lo hago con quien el Señor me lo pone. Entonces, bien, pastor, bien, nítido. Vaya, gloria a Dios. ¿Y cómo va a estar nítido si el Señor me está diciendo: te veo
estoy viendo desanimado, quizás triste, te estoy viendo un rostro que no es. Entonces el Señor le está diciendo: miren, cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. Mire, hermano, cualquiera que reconozca, dijera: qué bendición, es lo que más anhelo, ser libre. Pero ellos dijeron: nunca hemos sido, jamás hemos sido esclavos de nadie, nunca, no tengo necesidad. Entonces el Señor les dijo: miren, ¿saben qué? Es cierto, ustedes son linaje de Abraham, pero hay un problema con ustedes, que ustedes, dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, ni siquiera le mencionó a los romanos, ni a los egipcios, ni a los sirios, ni a los babilonios, ni a todo eso, pues, ni a los amalecitas, a nadie le mencionó. Le mencionó el pecado. Es que no le mencionó lo externo, sino lo interno. Y le dijo: ¿saben qué pasa? Que ustedes no han comprendido una cosa. Ustedes no han comprendido que todo el que hace pecado, y el original dice el que practica el pecado. O sea, no el que peca, porque de pecar todo el mundo peca. Todos pecamos. Hermano, usted puede haber pecado esta mañana con solo haber pensado algo que no es. Todos pecamos. Y el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Por eso, hermano, perdóneme lo que le voy a decir. Por eso hasta aquí le voy a derribar otra cuestión que antes, los que practicaron antes, ¿verdad? Los que estuvieron antes en otro tiempo, en aquella, cuando le decían, ¿verdad?, que la madre de Jesús sin pecado. ¿Y cuántos lo creyeron por no escudriñar la palabra? Y dice: si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y luego otro versículo dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la misma María, ¿verdad?, tan linda ella como sierva del Señor, dice: he aquí mi Salvador. ¿Y cómo es que necesitaba un Salvador ella si no tenía pecado? Pero hermano, ¿y cómo es posible que alguien lo crea? Pues simple, no escudriña las escrituras. Y todavía hay muchos cristianos evangélicos que creen eso. Y yo digo: Padre, entonces nunca se les reveló, pues. Oiga, entonces, ¿cuál era el problema? Es que ustedes tienen una esclavitud que no entienden. La esclavitud que ustedes tienen es con el pecado. ¿Y saben por qué? Porque ustedes están en el antiguo pacto, y en el antiguo pacto el pecado solo se cubría. Entonces ustedes nunca van a poder superar eso, a menos que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Pero oiga, pero aquí voy. Aquí hay un conflicto, que la verdad es progresiva. No puedo ser libre de todo. Tengo que ir siendo libre poco a poco. Entonces viene el Señor y les dice: pero si el Hijo, aquí ya no es, oiga, aquí ya no es si conocéis la verdad los hará libre. Ahora es si el Hijo los libera, entonces serán verdaderamente libres. Mire, oiga qué lindo esto. O sea, miren, su problema es el pecado que los esclaviza, porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, hermano, mire a su hermanito lindo que está allá a la par. Mírelo bien, vea que lo ve libre usted. O sea, en lo humano, pues, no le ve cadenas, no lo ve tras de unos barrotes. ¿Verdad que no ve nadie con un látigo detrás de él ahí? Que no están los romanos, ni los egipcios, ni los sirios. ¿Verdad que no? Porque hay algo que usted no ve: el pecado. Pero ¿cuántos en una iglesia son esclavos del pecado? ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque lo que está diciendo ahí el Señor, Dios mío, quiero entrar en esto. Porque lo que está diciendo el Señor ahí, hermano, es que el pecado es peor que cualquier cosa que cause adicción. Porque una vez que alguien lo practica, queda preso de él. Por ejemplo, piense en un pecado, piense.
Cualquiera, piense cualquiera. Va, le voy a poner uno que no sea lo que usted está pensando de tomar. No va, la murmuración. Alguien abre una puerta de murmuración y se vuelve esclavo de la murmuración. Ya no puede parar de murmurar. Y hay gente, hermano, que impresionante, no puede parar. Y no se da cuenta que ya está leprosa. No se da cuenta que todo le está saliendo mal. No se da cuenta, hermano, que las bendiciones no llegan. No se da cuenta que está enferma. No se da cuenta de un montón de cosas. Y todo eso es por el pecado de la murmuración. Qué cosa más terrible la murmuración. Ahora, imagínese usted, esa persona es esclava. No puede soltarlo. Es como el alcohol, ¿va? ¿Usted alguna vez le ha dicho a algún alcohólico: vos sos alcohólico porque querés? ¿Vos porque no querés dejar de tomar? Hermano, es que si usted nunca ha pasado por ahí, mejor no hable. Porque el que ha estado ahí sabe que muchas veces quiere y no puede. Porque el que practica pecado se vuelve esclavo del pecado. No lo puede dejar. Hermano, es que qué tremendo es esto. Hermano, piense en otro pecado, pues, cualquier otro. Espéreme, voy. Es que como yo digo pecado, usted solo está pensando, hermano, en el adulterio, en el alcohol. No, le voy a hablar de la gula. Que no puede dejar de comer. Y usted no la veía venir, Esa no se le esperaba. No puede dejarlo. Con solo que yo le diga: hermanito lindo y amado, para que como no me pagan por hacer publicidad, yo le digo: hermanito lindo y amado, deje la soda. Y usted me dice: no puedo. Es esclavo de la soda y no se da cuenta. ¿Está en una esclavitud, sí o no? Si media vez no toma soda, hermano, se volvió esclavo. O sea, mire qué fácil, una soda lo está gobernando. Dígame otra cosa, pues, piense en otra cosa que sea tipo de esclavitud. Porque la gula no solo está en comer, gula es exceso. ¿Cuánto le gusta dormir? Padre bendito, ¿qué pasó? Le toqué la llaga a alguien por ahí. Ay, pastor, yo podría dormir todo el día si fuera posible. Esa es pereza. Entonces, oiga, es esclavo y no se da cuenta que eso lo paraliza, lo detiene. Hermano, ¿cuántas cosas le podría mencionar yo hoy? Por eso es que el pecado es como las adicciones. Usted empieza y va de menos a más. Entonces, por eso es que la gente no puede cambiar. Es que sin Cristo no puede cambiar. Por eso, hermano, todos los métodos que el hombre propone son para crear abstemios. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de métodos que la gente tiene a disposición, hablando en lo humano, por ejemplo, el que toma, ¿qué salida tiene? Anda Alcohólicos Anónimos. Un método. Pero ese método, ¿en qué consiste? En 24 horas. Y el pobrecito tiene que estar ahí reconociendo: soy alcohólico, nací alcohólico, voy a morir alcohólico, soy enfermo. Está bien. Y tiene razón, porque sin Cristo no puede cambiar. Sin Cristo es esclavo. Entonces lo único que él puede hacer es luchar por 24 horas para mantenerse, y ese es su gran éxito. Y así en cualquier otra, terapias, métodos, todo va a ser un paliativo. Nada lo va a poder ayudar. Por eso es que, por ejemplo, el desánimo, la depresión, todas esas cosas, ¿qué le pueden dar? Pastillas. ¿Qué le pueden dar? Terapia psicológica. Piensen en lo positivo, piensen en terapia. Pero eso no lo puede liberar. Lo puede mantener para que usted no toque el fondo. Más o menos allá anda.
con una pastillita anda más o menos, pero no es libre. Entonces, es lo que les estaba diciendo el Señor. Es que miren, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso les dijo, pero si el Hijo, si el que vino a pagar el precio, si el que quita el pecado del mundo, si el que vence al pecado los liberta, seréis verdaderamente libres. Ay, Señor. Mire, hermano, es que cuando usted empieza a pensar en cuántas cosas empiezan de poquito y se convierten, ahora ya no digamos las demás cosas, la pornografía, la gente lo ve como normal y es una esclavitud. Y usted le dice, deja eso. No puede, no puede. Él quiere pero no puede, o ella quiere pero no puede. La fornicación, si son cadenas, empezó y se ató y quedó ligado. Y entonces no, ya no, hoy no voy a caer, hoy no voy a caer. Y le habla a la fulana, mira, veámonos en tal parte. ¡Ja! Ni le ha terminado de decir y ya está ahí. Porque él quiere pero no puede. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado te mueve para donde él quiere. Por eso es que el pecado hace que la persona, hermano, caiga en vergüenza. Por ejemplo, el que toma, dígame usted, hermano, el que toma y llega a dimensiones, o el drogadicto llega a dimensiones, vende todo lo que tiene. Y por último, hermano, llega a la casa del familiar, de quien sea, y se lleva algo para venderlo por tal de consumir, porque rompe todos los límites. Él no quisiera, pero es esclavo, lo domina, lo gobierna. Es que, hermano, el pecado tiene la capacidad de gobernar al hombre. Por eso el Señor les dijo, el único que los puede hacer verdaderamente libres es el Hijo. Porque el Hijo vino a ejecutar el plan del Padre, que es la redención, que es el pagar el precio del pecado, que es el ir a la cruz y quitar el pecado de en medio, para que ya no sea el pecado el que lo gobierne, que ya no sea el pecado el que se convierte en su Señor. Por eso usted tiene que reconocer este día y decir, Señor, y entonces yo de qué seré esclavo. A menos que usted diga, pues yo jamás, yo soy linaje de Abraham. Y mire lo que el Señor les dice. Si me pone por ahí, verso 37 creo que es. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Imagínense qué tremendo. El conflicto es, sí, es cierto, son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Y el problema de ustedes es este. Mira el verso 38. El problema de ustedes es que yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces Jesús le dice, el problema es que tenemos padres distintos. Yo tengo un Padre que es la verdad. Y oiga, y el verso 39, mire qué lindo lo que dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Por eso, espéreme acá. Por eso todo el que habla la verdad no es popular. Porque solo el que ama la verdad resiste la verdad. Y solo el que ama la verdad, hermano, el que ama la verdad es el que se queda cuando una verdad se predica.
Entonces Jesús les dice: ¿saben cuál es mi problema con ustedes? ¿Y saben por qué no me aceptan? ¿Y saben cuál es la lucha que tenemos? Que yo les hablo la verdad, que yo los quiero sacar del engaño, que los quiero sacar de la mentira y del error, pero ustedes no quieren. Oiga, entonces dice: me procuran matar porque les hablo la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y el verso 41 que dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe qué le estaban diciendo al Señor? El Señor les dice: ustedes hacen las obras de vuestro padre. Pero ellos lo insultan y le dicen: nosotros no somos como tú. Nosotros no somos hijos de fornicación. Porque ellos le estaban diciendo: tú has venido aquí con el cuento de que a ti te engendró el Padre, te engendró Dios en el vientre de María. Pero nosotros sabemos que tú eres producto de una fornicación entre José y María. Eso le estaban diciendo al Señor. Imagínense qué tremendo, porque no estaban preparados para entender esa verdad. Pero viene el verso 42. Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, que Él me envió. Y mire qué tremendo, hermano. Escúcheme acá. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lo que Jesús les decía es: miren, ¿y por qué no me comprenden? ¿Y por qué no agarran? ¿Y por qué no atesoran? ¿Por qué mi palabra les duele? ¿Por qué mi palabra los confronta? ¿Por qué mi palabra es tan pesada para ustedes? ¿Saben por qué? Porque ustedes quieren vivir en la mentira y yo les traigo la verdad. Entonces, qué impresionante, hermano. Es que a usted nunca le ha tocado hablar con alguien y quererle dar una verdad. No ha visto la reacción. Se enojan. Porque dice la Biblia que la gente ama más la mentira que la verdad, ama más las tinieblas que la luz. Pero usted y yo, que fuimos ordenados desde antes de la fundación del mundo para la verdad, oímos la verdad, la abrazamos, la creemos y la amamos, porque somos de la verdad. Ay, hermano. Así que el Señor lo que les estaba diciendo es: señores, ustedes tienen un solo problema: son esclavos del pecado. Y mientras sean esclavos del pecado, ustedes nunca serán libres. ¿Cuántos quieren ser libres esta mañana? Ahora póngase de pie. Lo primero que usted necesita es convertirse en un verdadero discípulo. Decirle: Señor, amo tu palabra. Y mire, le puedo pedir un favor. ¿Cuántos aman la palabra? Mire, yo le quiero pedir un favor. Nunca lea la palabra ni la estudie con el propósito de sostener su verdad. Por eso hay gente que saca versículos fuera de contexto para sostener una verdad que ellos creen. Pero no es así que se estudia la palabra. ¿Sabe para qué se estudia la palabra? Para que derribe, para que bote, para que cambie todas las cosas que hay en mí que no están bien. Entonces, cuando yo vengo a la casa del Señor: Señor, yo vengo a oír tu palabra, muéstrame tu verdad, y tu verdad cambiará todas las cosas que en mí no están bien. Por eso, cuando a usted le prediquen y el contexto y el fundamento y esté en la escritura y se lo muestre el Señor, aunque no sea su verdad, esté dispuesto a soltar lo que creía. Por ejemplo, para los judíos, qué difícil, hermano, porque Jesús les decía: yo soy. Ellos no querían. No, es que nosotros estamos anclados a esto. Sí, pero yo soy la verdad. Mire, otra implicación de esto es esta: ustedes conocen la sombra, pero yo soy la verdad. Es decir, todo lo que
se hablaba en el antiguo pacto era de mí. Yo soy el verdadero, yo soy el que había de venir, yo soy el Mesías que esperaban, yo soy el que está descrito en el tabernáculo de reunión, yo soy el cordero que apareció cuando Isaac iba a ser sacrificado, yo soy el que había de venir. Pero ellos no lo quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque era soltar lo que toda su vida habían creído. Hermana, mientras usted no suelte la crianza, el pensamiento y todas las cosas que el mundo le metió, usted no va a poder caminar en la verdad de que usted tiene un esposo que es su cabeza. Nunca. Usted va a decir, es mi cabeza, pero no lo va a vivir. Porque cuando su esposo le diga, mira amor, no quiero que hagas eso. ¿Y por qué? Yo tengo derecho. No, entonces no tiene cabeza. Tiene un igual. Y eso no es lo que la Biblia dice. No, es que dice, es que mire hermano, es que somos iguales. No, permítame. Sí, son iguales. En el sistema de gracia son iguales, pero en el sistema de gobierno no. Es como usted y su jefe en el trabajo. Delante de Dios son iguales, pero en el trabajo no. Imagine que usted llegue donde su jefe y dígale el día lunes, usted llega, aquí vengo jefe y le traigo una información. A partir de ahora yo no le voy a hacer caso a usted porque ya entendí que somos iguales. El mismo día le pone la carta de renuncia, fírmeme aquí. Igual pasa, pero tiene que desechar. Mientras usted no deseche todo lo que a usted le dijeron, porque usted antes de venir a Cristo, óigame aquí, óigame por favor, porque antes de usted venir a Cristo, como de alguna manera el enemigo sabía que había en usted un preordenamiento. No puedo frenar lo que Dios va a hacer con este, no puedo detenerlo. Dios lo va a alcanzar, porque lo va a alcanzar. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es sembrarle cizaña, mentiras. Le voy a sembrar cosas en el corazón para que cuando llegue a Cristo, todos estos prejuicios le impidan caminar. Entonces por eso a ti te hablaron tan mal de los pastores. Entonces cuando vienes a Cristo, no, yo con el pastor, no, yo es que a mí los pastores no me dan confianza. No, es que aquí, allá, bueno. Y por eso no puedes tener pastor. Y por eso tienes un predicador, pero no un pastor. Porque te dañaron el corazón y no estás dispuesto a soltarlo. Hasta que entiendas y digas, no, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Y así le podría decir cuánta cosa que usted tiene que decirle, Señor, yo quiero cambiar mi verdad por tu verdad. Porque cuántas cosas yo traía creyendo que eran la verdad. Equivocadísimo. Todavía estaba yo los viernes de la Semana Santa poniendo mensajes y diciendo que Cristo ese día fue crucificado. Yo digo, Padre, ¿y cómo cuadra eso? Y fíjese cómo somos. Y lo digo ahorita porque en la semana que estamos, va. Y usted no ha hecho cuenta. Le enseñaron a sumar en el kinder. A ver, levánteme la mano, ¿cuántos saben sumar? Vaya, entonces dígame usted, dice la Biblia que el Señor iba a estar 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Señor iba a estar 3 días y 3 noches. Y usted dice, sí, él lo crucificaron viernes. Va, cuénteme 3 días y 3 noches del viernes, por favor. Y no pega, va que no pega. Y entonces, ¿por qué lo sigue diciendo? Si no pega, ¿por qué lo sigue diciendo? ¿Sabe por qué es? Porque usted no ha querido soltar eso. Padre, me enseñaron mal. Mire, hermano, tal vez no fue con mala intención. Quiero pensar eso. Fue por la ignorancia del que te enseñó. Porque si el que te enseñó también eso creía, eso te enseñó. Entonces él creyó estar haciendo algo bueno, y te enseñó a ti. Entonces usted, hermano, el viernes ni carne come, va. Dice usted, pues, otra cosa, va, que de dónde. Pero bueno, ahí estamos. Entonces,
Y todo, hasta creyentes, hermanos, diciendo: ay, este día. Bueno, un día oí un mensaje, fíjese bien, un día leí un mensaje que hablaba en contra de esa famosa cosa del Black Friday, ¿verdad? Entonces decía: así como hay un Black Friday, así también hubo un Friday que cambió la vida. El Friday, el viernes que el Señor fue crucificado. Imagínense, hermano, levantamos unas grandes cosas que no tienen fundamento y se caen. ¿Cuál viernes? No fue crucificado viernes, pero ahí déjelo. Ahí escudriñe, usted busque, pregunte, indague. Tal vez algún día el Señor me mueve y le predico de eso. Pero me refiero, ¿está dispuesto usted a soltar su verdad por la verdad de Dios? Porque Él es la verdad. Le resumo el conflicto. Señores judíos, su problema es que no quieren soltar su verdad para abrazar la verdad de Dios, que soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes quieren seguir con sus rituales, cuando que en lugar de los rituales, aquí está la verdad, aquí está lo verdadero. Aquí está no la sombra, sino la realidad de las cosas. Levante sus manos al cielo, pídale a Dios y dígale: Señor, todo lo que no sea tuyo, todo lo que se sembró en mi vida, que no vino de ti, Señor, toda mentira, todo error, todo engaño, ya sea que se hizo conscientemente o a lo mejor inconscientemente, arráncalo de mi vida, Señor. Quiero que tu verdad prevalezca. Estoy dispuesto, Señor, a reconocer que tu verdad me hace libre, Señor.